Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo conversatorio en esta serie sobre el pensamiento junguiano y su vigencia en nuestra cotidianidad. Para mí es un placer presentarles hoy a Mónica Pinilla. Mónica es una querida amiga, colega colombiana, psicóloga, analista junguiana, con una maestría en literatura, con lo cual hace un tejido muy bonito y muy interesante en lo que es el trabajo del análisis junguiano, en el cual también tiene una maestría increíble, esto ya desde su experiencia y la parte de la escritura. Entonces, bueno, Mónica, bienvenida. Para mí es un placer tenerte aquí y sobre todo hablando de este tema que tienes tanto tiempo recorriéndolo, este territorio y, bueno, y poco a poco iremos como profundizando en los diferentes eh, pequeñas esquinas que encontramos, rincones en lo que has tejido desde allí. Entonces, iremos como explorando este fascinante camino. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación a acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación y por Ok, invitarme a compartir ok. esta pasión. Sí. Y bueno, y gracias y bienvenido Felipe. Felipe Arango, a los que no lo conocen, es psicólogo, psicoterapeuta de orientación junguiana, está haciendo la formación, profundizando más que haciendo la formación. Yo creo que cada vez podemos compartir también un terreno que nos une desde el interés y desde la pasión del tema en relación a la psicología profunda y en particular a lo junguiano. Entonces, gracias Felipe. Bueno, como siempre, les recordamos que este espacio obviamente tiene que ver con lo que ustedes nos aportan como inquietud, nos aportan como material e ideas para profundizar y para seguir, con lo cual es muy importante la interacción que vamos a tener con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, después de un cierto tiempo de estar conversando, entonces le daremos entrada para que a partir de sus preguntas y sus comentarios podamos ir profundizando cada vez más en este tema. Entonces, yo quise invitar a Mónica porque Mónica tiene mucho tiempo trabajando y explorando lo que es el trabajo de la escritura como una herramienta para el autoconocimiento. Y creo que en ese sentido ha venido construyendo una, unas referencias que son muy importantes para los que no, para los que de alguna manera no están como, no tienen esta práctica de esta exploración al mundo interior. A lo largo del ciclo hemos hablado en varias ocasiones de cómo se hacen los puentes, de herramientas para hacer puentes con nuestro mundo interior, como que todos tenemos conciencia, el mundo interior se nos presenta, de alguna manera se nos impone, pero muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Hay algo que muchos hemos tenido la experiencia de en momentos de dolor, en momentos de pérdida, en momentos de separación, en momentos de mucha angustia, sentir la necesidad de tomar un lápiz y un papel un soporte y un lápiz y empezar como a vaciar, como un poco como, es como una manera, diríamos, de contener eso que está sucediendo, poderlo poner en un sitio que nos da una cierta distancia y nos permite dialogar de alguna manera con eso que estamos viviendo, ¿no? Que es lo que llamamos imaginación activa. Y yo creo que en ese sentido lo que ha venido trabajando Mónica es muy interesante porque es la construcción de un camino que permite como explorar diferentes aspectos de ese mundo interior. Entonces, no sé, Mónica, si quieres compartir un poco la experiencia que tú has tenido con esto. Sabemos que esto arranca de una experiencia que tú tuviste en los Estados Unidos, en un taller en relación al diario intensivo de Ira Provost, bueno, que fue un analista junguiano que hizo todo un desarrollo sobre esto. Y creo que lo interesante no solamente es hablar de esto, sino cómo a partir de esa experiencia tú has venido construyendo
si se quiere, no vamos a decir que una adaptación, pero es como desde tu propia voz, una manera de aproximarnos a esta invitación de acercarnos al mundo interior desde la escritura. Sí, Eduardo, pues el recuerdo primero que me viene a mí, eh, que ya lo he nombrado en otros escenarios, es un diario de niña que me regalaron, que tenía además una llavecita. Y yo recuerdo que para mí era muy importante cerrar ese diario porque era como una sensación de que ahí algo quedaba guardado y que no podía ser como accedido por alguien que no tuviera la llave. Y yo no sé en ese diario qué escribía, realmente no puedo recordarlo, pero yo sé que era como un espacio donde quedaba como recogido algo de mi mundo interior que yo sentía que no debía ser de alguna manera expuesto o descuidado. Luego, como dices tú, siento que el diario o tener un espacio para escribir una carta, las cartas fueron otro momento súper importante para mí. Eh, Tuve la fortuna también de mandar cartas que iban, pasaban 20 días para que volvieran las respuestas, si me iba bien. Entonces, digamos que el género epistolar fue otro camino que tuve con la escritura y con esta espera de comunicar y de recibir la respuesta. Yo no puedo separar muy fácilmente la escritura de la lectura y entonces también parte de la maestría en literatura fue en un momento encontrándome después de terminar psicología, un poco yo creo que cansada de leer teorías que no me decían mucho y entonces terminé fue leyendo literatura. Y cuando en un momento de crisis vital tuve que escoger porque quería estudiar algo, me finalmente aventuré a meterme a la maestría de literatura y creo que allí aprendí gran cantidad de la psicología que hoy sé, porque creo que si algo recoge la psique humana es la literatura, que es escritura, e imaginación activa de muchos seres humanos que se han puesto a crear personajes, narrativas o a reconstruir sus propias historias. De tal suerte que cuando yo luego me encuentro con el diario intensivo de Progov, lo conozco aquí en Colombia a través de quien ha sido mi maestro, que es Alejandro Angulo, un jesuita que digamos, molió el material trabajándolo en él mismo y luego de unos años empezó a acompañar a otros a vivirlo. Yo viví la experiencia de sentarme en estos momentos como a escribir sobre mi propia mirada de mi vida y yo me enamoré de eso inmediatamente, o sea, supe esas intuiciones, estoy hablando de hace más de 12, 14 años, ya después de haber hecho la maestría, diciendo yo esto lo quiero hacer, o sea, esto me es afín, mi alma resuena con esto. Y luego, pues ya muy interesada, me termino yendo para Fullerton, a California, a hacer un intensivo del diario intensivo de Progov, 5 días intensos de escritura. Y digamos que allí siguió creciendo mi interés. Y luego cuando regreso, entonces empiezo a aplicar eso mismo, eh, pero en grupos y con otros. Ya había empezado mi formación junguiana y el libro rojo de Jung para mí era eso, era ver cómo este hombre, su crisis, la había atravesado escribiendo en sus diarios y luego transcribiendo de sus diarios, que hace poco pues fueron publicados los libros negros en el libro rojo. Entonces, de tal suerte que para mí, toda mi formación junguiana fue para mí obvio que la escritura de un diario era algo importantísimo porque era la forma de dejar un registro del mundo interior. Fíjate, y oyéndote, yo creo que, bueno, yo tengo aquí una ventaja en relación a los que nos están oyendo, que conozco el trabajo que tú has venido desarrollando a partir de tu experiencia y de esta primera aproximación con el diario intensivo. Y por otro lado, conocía la metodología del diario intensivo, porque en Venezuela teníamos a una colega muy querida,
Reina Hidalgo, una analista junguiana que se había formado en la metodología y daba estos cursos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo me aproximé a ProGoF, que me pareció, por un lado, fascinante, pero por otro lado, yo digo, hay que tener una disciplina férrea para poder seguir el método de ProGoF, porque aquello es, bueno, es el diario, casi que un noctuario con todo el tema de los sueños, y entonces hay que pararse cada tanto tiempo para ver cómo habían como hitos importantes, o sea, había toda una dinámica que se iba construyendo, casi que un plano de ese mundo interior de una manera espectacular, pero complejísima. Cuando yo tuve la experiencia con el telar, que es lo que están construyendo Alejandro y tú, y que afortunadamente dentro de poco, bueno, espero que dentro de poco tendremos la dicha de contar con el libro y que tiene todos los ejercicios, a mí me resultó mucho más cercano, mucho más como, sí, de alguna manera como cercano. Yo no sentía esa cosa demandante de que entonces, sino hay un armarse, hay un empezar como a tejer una pieza que empieza a tener imágenes, que empieza a decirnos hablarnos de nuestra naturaleza, hablarnos de nuestra historia, hablarnos de los nudos que tienen que ver con nuestros dolores, pero como te digo, de alguna manera más cercana. Yo no sé si tú, bueno, tú has estado inmersa en este trabajo, yo no sé si tú tienes conciencia de esas diferencias, porque hay veces que cuando vamos como asimilando aspectos que nos aproximamos de otras maneras, no tenemos muy claro cómo fue que llegamos a esas readaptaciones o reexpresiones. Pero sí me gustaría oírte porque para mí hay una diferencia muy importante e interesante entre lo que plantea Progoff, como te digo, con esta cosa muy de disciplina, muy demandante, y lo que plantean ustedes, que es más un paseo. Yo lo primero lo veía casi que como un entrenamiento militar o un entrenamiento de casi que sí, de cualquiera de estos grupos, estos planteamientos de disciplina, férreo. Mientras que la forma que te aproximas tú y Alejandro, yo lo siento y lo percibo como un paseo, como ir paseando, ir tomando fotos, ir recogiendo, es otra cosa. No sé si tú tienes conciencia de eso y nos puedes hablar un poco de cómo fue ese puente entre uno y otro. Sí, tienes razón. Yo creo que Progo pues hizo un gran aporte con el método, pero desde el método mismo, para quienes no lo conocen, Progof tiene un folder, cuando uno va le entrega el folder separado en diferentes capítulos, dentro de cada capítulo hay subcapítulos y toda la metodología del diario intensivo consiste en que uno trabaja además con hojas sueltas de tal forma que cuando uno trabaja un ejercicio, ese ejercicio después uno lo pueda combinar con otro, cogiendo las dos hojas y haciendo como conexiones. Pero entonces yo creo que Progoff era un poco obsesivo, o sea, yo creo que es como un método de un obsesivo como tratando de organizar. Yo también, por supuesto, tengo mis aspectos obsesivos, pero pues él me gana con creces. Porque un poco lo que yo creo que él lo que buscaba era cómo generar puentes y energía en los movimientos del tipo de ejercicios que uno hace para poder generar como eurecas finalmente o comprensiones que amplíen la conciencia, profundizando al mismo tiempo en el propio pozo interior. Pero, por ejemplo, eso es muy rígido, la manera de manejar el folder, los espacios, de tener que hacer entonces todos los días el registro de los días, el registro de las noches. Y yo creo que, digamos que lo que hemos venido generando con Alejandro ha sido varias combinatorias. Por un lado, para mí fue muy claro, incluso estando haciendo el diario intensivo de Progof con la casa matriz, que para mí siempre fue necesario el uso de los colores. A mí después de una meditación, después de un poema meditativo,
yo siempre quería no solo escribir, sino pintar. Habían cosas que sucedían en mi mundo interior que necesitaban era de colores y no solo de palabras. Entonces, claro, en esa suerte de camino también me encontré, por ejemplo, con Lucía Capacchione, que tiene un par de materiales, El diario creativo y El poder de tu otra mano, donde se trabaja no solo con la dominante, sino con la otra. Y entonces eso fue para mí como un remasterizar, o sea, como que la cuestión era un mejorar y digamos que fue natural para mí la necesidad de usar el color, no solamente en los talleres, sino en mis diarios, cuando yo me sentaba, por ejemplo, anualmente a hacer mis balances del año. Esa era como mi fiesta de fin de año, era sentarme como el 2 de enero a hacer mi propio balance. Yo lo que siempre terminaba haciendo era collage, usaba colores, pintaba y escribía. Ahora yo lo miro muy al estilo incluso de las escrituras medievales y muy al estilo de lo que Jung nos muestra en el libro rojo, donde están las letras capitales compuestas en color, donde hay un, digamos, paisaje o hay o un personaje. Entonces, yo creo que introducir ese elemento, el color, y dejarlo muy libre para que cada quien lo use como lo necesite y lo quiera, combinándolo con la escritura, ha generado una potenciación de la propuesta muy grande, porque además yo siento que también permite reconstruir cómo naturalmente los humanos llegamos a escribir y realmente llegamos a escribir pintando, porque si uno piensa la primera escritura fueron los dibujos en las cuevas, una forma de representar, de anticipar el futuro. Entonces, digamos que el dibujo ha estado muy unido a la escritura y ese ya es un elemento que enriquece mucho la propuesta. Por otro lado, yo pienso que la forma como le hemos ido dando como una organicidad, y eso sí se ha ido dando como en el proceso de entender cómo tejemos, por ejemplo, los ejercicios, cómo siempre hay un trabajo de instalar el silencio dentro de uno, de permitir que imágenes emerjan, eh, de permitir que esas imágenes que emerjan sean plasmadas por escrito o dibujándolas en el diario o en la hoja que uno tenga al frente. Mm, y un poco jugar entre el presente y el pasado, que son un referente de la historia, digamos, más autobiográfica, pero ir como lanzándonos hacia hilos invisibles que en mi traducción son más arquetipales, es decir, tratar como de ir aventurando hacia esa naturaleza arquetipal de cada uno para ver qué emerge, para escuchar lo que no sabemos que va a surgir, y ir combinando entonces como lo más histórico, autobiográfico, que lo trabajamos, cómo está mi presente, de dónde vengo, pero también cómo empiezo a entramar mi comprensión de cómo se ha ido tejiendo mi vida con personajes internos y con personajes del mundo, y cómo también lo invisible ha hecho presencia en mi vida. Entonces, esa combinatoria, creo yo, entre esos factores que te voy nombrando, que nosotros le hemos hecho toda una metáfora con el tejido, creo que le ha dado, o pues eso espero yo, una posibilidad a muchas personas a entrar por diferentes canales. O sea, cuando tú participas del proceso, tú puedes, si prefieres escribir, si prefieres pintar, si prefieres quedarte en el silencio meditando, si necesitas más bien hacer un listado. Y eso creo que es lo que favorece de pronto que se sienta un poco más fluido, porque lo que queremos es como tejernos nosotros mismos y permitir que nuestra vida se teja al gran telar de la vida. Fíjate, y yo te oigo y va surgiendo como la imagen de algo que se va construyendo, ¿no? Fíjate que tú nombras cosas que creo que son muy importantes. Uno, como algo que emerge, ¿no? Es como que hay un espacio que de alguna manera tenemos acceso, pero hay una forma de acceder. Es como que tenemos, que bueno, y que nos podemos imaginar que si tuviéramos un acceso permanente a todo, bueno, no pudiéramos sostener tantas imágenes, tanto simbolismo,
pero que de alguna manera hay un espacio al que podemos acceder y que emergen elementos. Eso por un lado. Lo otro que me parece que es el que te oigo y recuerdo ejercicios que hemos hecho juntos, que tú has guiado, y es el tema del silencio, ¿no? Que yo creo que es fundamental en este mundo donde estamos aturdidos permanentemente desde afuera, y cuando uno entra en contacto con ese silencio, es como un algo que empieza a darse casi que de manera, por utilizar una palabra mágica, porque empiezan a venir, es como un efluyo, como un río de memorias, de imágenes, de cosas, que empiezan como a presentarse. Y yo creo que lo interesante es en el planteamiento de ustedes, que creo que me gustaría como de alguna manera focalizar, es cómo esos elementos se van como aterrizando, ¿no? Se van como atrapando, se van, y van ellos como acomodándose de una forma que nos empieza a hablar se empieza a concretar como un poco lo referías tú, es como la imagen que me viene, que sé que es lo que utilizan en relación a la urdimbre y al tejer. Es como esos, las personas que bordan, que tienen como Tambor. sí, como el dibujo, el tambor con el dibujo, y en la medida que van como utilizando los colores y las cebras y esto, de repente aparece aquella maravilla que tú dices, bueno, ¿cómo? Y creo que lo espectacular es que lo que ustedes plantean es cómo cada quien tiene su propio tambor y de ese tambor surge la imagen que le corresponde, ¿no? Es como en este rescatar el color, en este rescatar el camino de ese hilo, en este rescatar el vínculo que se va estableciendo, es como empieza a aparecer esa imagen que está allí y que empieza, es como desde el cual podemos empezar a vernos como un cierto espejo, es como empezamos a reconocernos, ¿no? Entonces, creo que esto que nos trae, creo que habla como de la riqueza del trabajo que están haciendo, de la potencia del trabajo que están haciendo. No sé si de repente me gustaría como que nos hablaras un poco de cómo se imaginan ustedes ese camino, ¿no? Ese hacer esa imagen, ese invitar a que esa imagen surja. Hay, digamos, algo que me hace recordar que creo que es importante y es finalmente escuchar las imágenes que brota que emergen del alma, o sea, que ella misma nos va dando. Y es que en el cierre del primer taller al que yo asistí, grupal de trabajo de escritura de diario, en el diálogo final, que es el diálogo de sabiduría interior, yo recuerdo que a mí lo que me surgió fue uno de estos telares artesanales eh, con una urdimbre y una trama que se empezaba a tejer, o sea, era como un pequeño paisaje. Y yo sabía que eso tenía que ver con algo importante y creo que de ahí empieza a surgir esta imagen del tejido, del telar, del bordar, de cómo nos tejemos, de cómo nos anudamos, de cómo tratamos de deshacer nudos, pero hay que hacerlo de una forma paulatina, sin generar amenaza, sin generar una reacción que, digamos, eche para atrás la posibilidad de trabajar en ti mismo. Entonces yo creo que el camino que nosotros construimos es un camino que ahora yo lo veo y me parece pues como muy obvio, pero que tal vez no lo es tanto y es, nosotros, digamos, lo primero que decimos es necesitamos reconocer cuáles son los hilos que nos sostienen. Y dentro de los hilos que nos sostienen, que consideramos la urdimbre, para cualquier, digamos, telar artesanal clásico, los hilos verticales se ponen primero y esos hilos sostienen lo que uno va a empezar a tramar horizontalmente. Esos hilos verticales para nosotros son nuestro presente, dónde estoy en este momento de mi vida, qué caracteriza este periodo actual de mi vida, cómo me siento
y cómo pasan mis días, cómo voy bordando mis días sin la rigidez pues de Progov de tener que escribir todos los días, pero bueno, ojalá uno semanal o mensualmente se acuerde como de hacer un registro, un día que hubo algo muy importante, tomar nota de eso. Y la otra parte muy importante es de dónde vengo, cuál es mi historia, cuál es mi pasado. Entonces, eso que es presente y pasado es nuestro primer acercamiento. Yo siento que es muy importante porque es como la etapa en la que nosotros le permitimos a cualquier persona decir, ok, estas son mis coordenadas, aquí estoy, de aquí vengo y de pronto para allá voy. Eso es como empezar a divisar, a visionar el futuro. Esto en términos junguianos es, primero que todo, abordar el campo más, digamos, de los complejos personales y mucho más en esos sentidos nosotros hemos llamado a toda esta parte la autobiografía, pero no para otros, sino para sí mismo. Es decir, yo estoy escribiendo no para que otros me lean, sino para yo mismo reconocerme en la escritura. Y después de tener tu presente y pasado, empiezas a mirar y a tejer diálogos. Entonces empiezas a mirar el tema de qué personas han sido importantes, con qué personas quisiera dialogar. Tienes que dialogar también con tu cuerpo, contigo mismo, desde esa realidad de tu cuerpo, ese compañero permanente que muchas veces no escuchamos. Invitamos también a dialogar con tu casa, ese espacio de cuerpo ampliado que es el lugar que habitas. Mm, hablamos también con nuestros proyectos y trabajos creativos, hablamos con la sociedad, con los grupos, las afiliaciones a las que pertenecemos. Y cuando empezamos entonces a hacer todos esos diálogos, hay como una especie, yo siento, de trama que se va armando en la urdimbre. Tú empiezas como a ver como, ah, claro, yo tengo esta historia, pero claro, mi relación con mi cuerpo es así, viene así, últimamente lo siento así. Entonces, esa primera parte que es urdimbre y trama de mi vida es la primera etapa. Esa es como la etapa de la autobiografía para uno mismo. Y tenemos una segunda etapa que desde mi perspectiva yo prefiero siempre que una persona haga primero esa primera etapa para que pueda tener esas coordenadas y tenga el sostén de su propio tejido y de su vida. Hacemos el telar de la vida profunda, es la segunda etapa grande del trabajo. El telar de la vida profunda es empezar a mirar que tenemos una cantidad de profundidad invisible y que esa profundidad, aunque no la veamos, muchas veces es la que determina el sentido de nuestra vida y que ha estado siendo el hilo conductor de nuestra propia historia. O sea, que ahí hay como un hilo invisible, pero que nos da nuestra característica esencial. Eso que Jung llamaba nuestra ecuación personal. Y allí entonces en ese telar de la vida profunda trabajamos los hilos invisibles, allí trabajamos en torno a toda la vida onírica, a los sueños, a cómo hacer lecturas de nuestros propios sueños, hacer el registro, también nuestras intuiciones y corazonadas, cómo nuestro corazón muchas veces se sobresalta y nos dice cosas que no entendemos, pero que es un saber directo, y empezamos a hacer diálogos con personajes sutiles, pero que son también fundamentales, que son el niño interior, el guía interno. Eh, y últimamente hemos hecho 3 diálogos nuevos que son con la naturaleza, miramos a la tierra, con el cielo, miramos al firmamento y con nuestro ser creativo. Es decir, allí trabajamos todas energías arquetipales, nombradas en un lenguaje para cualquier público, porque pues cualquiera entiende que es hablar con el niño interior o que es hablar con el guía interno. Pero es allí ya una suerte de intentar también, yo siento que activar al self, o sea, a escuchar ese otro hilo invisible que está allí siempre acompañando también el proceso. Y todos esos los llamamos hilos invisibles y luego buscamos conectarnos con tejidos de sabiduría profunda y de la humanidad. Esto es la parte más de todo el trabajo de lo que la humanidad ha usado por
muchos, muchos años, que son la meditación, el trabajo con los mantras, el trabajo con mandalas. Y allí ya también hay los diálogos de sabiduría, que un poco la pregunta es, bueno, ¿quiénes han sido mis maestros? Pero no de conocimiento, sino como de vida. ¿Y cómo puedo yo empezar a hablar internamente con esos maestros y a permitir que mi propia sabiduría interior también me vaya guiando? Y eso entonces es la segunda gran parte que yo diría que tiende como más un poco a todo este trabajo profundo de lo arquetipal. Fíjate, yo te oigo y nuevamente me parece espectacular que tú casi otra vez, lo que me viene es la palabra que me viene es construir, ¿no? Es como es una construcción es casi que elaborar un plano desde diferentes lecturas, es como ir elaborando el plano y la imagen que me viene es como de castillo, como un plano tridimensional de ese mundo, ¿no? Donde vamos reconociendo ese entorno que muchas veces nos habla permanentemente y se nos pierde un poco, nos habla de nosotros en diferentes niveles. Y cómo a partir de ahí, como dices tú, vamos, de esa lectura vamos ubicando patrones, vamos ubicando ciertas pistas que nos hablan de nuestra naturaleza. Hay algo que hemos comentado. Primero, otra cosa que quería como rescatar, como señalar, que es la potencia que tiene este trabajo, porque fíjate, en muy pocas, de una forma bastante clara, recoges una cantidad de elementos que hemos trabajado, de territorios que hemos trabajado en este ciclo, ¿no? El cuerpo, la parte del entorno, de nuestro ambiente, lo que es un complejo, lo que es un arquetipo, o sea, hemos recorrido una cantidad de cosas que aquí coinciden todas, ¿no? Por eso es que la imagen que me viene creo que de manera casi que imposible que no sea esa construcción del castillo, ¿no? De repente fue como que el castillo llegó y ¡brum! Se armó. Y creo que es muy importante porque ahí hay un tema que muchas veces señalamos, que es lo difícil que es diferenciar lo que me corresponde por mi ecuación personal, mi naturaleza arquetipal, y lo que yo he tenido que construir por complacer al mundo, que muchas veces esa contradicción es lo que nos genera el máximo sufrimiento. Entonces, aquí de repente podemos identificar en el primer cuadro como el salón donde recibimos la visita, pero tenemos otro cuadro donde tenemos nuestro mundo muy privado. Y hay algo que surge que me parece que es increíble, es como la biblioteca del castillo, porque cuando empezabas a hablar de los maestros interiores, de los rituales, de los mandalas, es como que empieza a aparecer también una gran biblioteca que hace referencia a ese mundo invisible que nos rodea, ¿no? Y que es un mundo lleno de sabiduría. Yo creo que esto obviamente es un reto y una invitación para volver a pensar en un pendiente que tenemos que es la dimensión espiritual de lo junguiano. O sea, es como, bueno, de lo junguiano por ponerle un marco, o sea, la dimensión espiritual de lo humano, ¿no? Pero yéndote es como casi que de manera, sí, casi que surge de manera natural como esa parte del castillo donde vamos a encontrar ese puente con ese mundo espiritual tan profundo y tan vasto bueno, que nos acompaña, ¿no? Que nos acompaña y que es tan importante. Claro, y Entonces, creo que es como me hacías pensar cómo moramos, cuál es nuestra morada en ese castillo interior. Y creo que la invitación es porque todos tenemos pistas y todo el tiempo están surgiendo fantasías e imágenes que muchas veces, como son tan volátiles, es difícil que nosotros podamos seguirles la pista. Yo creo que la potencia que tiene la escritura es que la escritura es un fijador y la escritura fija esa materia volátil de la imaginación, de las fantasías, de los anhelos, de los sueños. Y entonces por eso tener un lugar donde anotar
siempre es clave cuando uno está, por ejemplo, construyendo un texto o algo, porque uno sabe que le llegó una idea y esa idea se puede ir, es como que como los sueños. Y la escritura, que creo que aquí es como la escritura lo que hace es permitir que eso no se nos olvide, que eso quede de alguna, y el dibujo también, por supuesto. Y aquí pues es como este elemento que te he comentado también de cómo olvidamos la maravilla que es que sepamos escribir. O sea, la escritura es un bien de la humanidad gigantesco que damos por natural. Nosotros naturalizamos escribir y leer, pero realmente no es tan natural para la humanidad escribir. O sea, realmente un pedacito de la historia de la humanidad se crea la escritura y la escritura creo que lo que permite es reconstruir la conciencia. Es decir, permite en ese sentido muy clave empezar a hacer cooperaciones entre la conciencia y lo inconsciente, en el sentido de que tú registras esa fantasía que tuviste, esa imagen, ese sueño, y al irlos dejando en ese, digamos, ir morando todo eso de tu mundo interior en un castillo que puede ser también tu cuaderno de anotaciones, tú finalmente empiezas a construir algo que empieza a darte como vida, es como que te ayuda a integrar, digamos, poder recoger esos emergentes son la clave para que tú puedas trabajar luego con ellos. Yo te Pa, oigo. uh -huh. Ah, no, perdón. Dime. Sí. No, no, que parte de lo que sucede es que uno se sorprende de lo que escribió. O sea, cuando uno regresa tiempo después a releer sus notas, uno dice, yo ya sabía esto, o sea, ¿cómo fue que lo olvidé? Entonces, digamos que la invitación es a que la escritura es un fijador increíble junto con, por supuesto, el uso del color y el dibujo, de nuestras imágenes interiores y de nuestros llamados del alma. Yo te oía y lo asociaba con algo, hoy en día que hay tantas experiencias de migración y de desplazamiento, bueno, por este mundo que estamos viviendo. Y es increíble cómo cuando tú le preguntas a las personas, a muchas personas, qué se llevan consigo. Y muchas personas te dicen mi álbum de fotos. O sea, es como un algo donde, como dices tú, están fijados ahí como elementos donde están los ancestros, el linaje, las memorias, o sea, una resonancia con una cantidad de emociones. Y yo creo que en ese sentido, lo que tú comentas, ¿no? Como los que tenemos diarios, tenemos ahí una cantidad de registros también, que son imágenes que de alguna manera nos permiten, en el momento que necesitamos reconstruir como un camino o reconstruir como etapas, como momentos, están allí. Entonces, y me encanta lo que nos recuerda, que de alguna manera nosotros naturalizamos el tema de escribir, pero lo que permite exactamente ese lenguaje escrito es como poder aterrizar esas instantáneas bueno, que recogen todo un mundo complejo de emociones, sí, recoge una experiencia muy particular en un momento determinado, ¿no? Que me parece que es espectacular. El, Recientemente he estado como mirando, es que la escritura eh, creo que fue un salto para la humanidad gigantesco, además porque la escritura lo que hace es que vuelve visual lo que naturalmente es auditivo, porque realmente la oralidad es auditivo y esa oralidad hace que pase, o sea, cuando hablo ya la última palabra pasó y se fue. Y realmente la humanidad por años y años fue oral, o sea, creamos la conciencia desde la oralidad y todos aprendemos a hablar
naturalmente, o sea, eso emerge naturalmente y no sabemos por qué sabemos hablar ni entendemos por qué sabemos hablar correctamente con reglas ortográficas y gramaticales, porque eso es inconsciente, o sea, no es, aprendemos, pero la escritura sí la tenemos que aprender, nos la enseñan y la escritura es un proceso mucho más complejo porque eso que es oral, tú lo fijas en un espacio que se queda ahora espacial. Por eso el castillo es como entre el diario y el castillo, es como poder meter tu vida en un espacio que queda fijado en el escrito. Y la escritura tiene esa peculiaridad, y es que nos permite, digamos, naturalmente reproducir el habla, pero todo este proceso de la escritura, digamos, de cómo surgió inicialmente con pictogramas, luego ideogramas, hasta llegar al alfabeto, es mágico. O sea, cómo el ser humano se inventó que con veintipico de caracteres podía meter todo el habla en escritura. Por eso es la gran tecnología realmente. Y por eso los libros luego fueron la imprenta, fue el otro gran salto humano, porque fue de alguna manera permitir que eso se extendiera a muchas más personas. Y bueno, estamos ahorita en esta otra gran revolución de la virtualidad y de la computadora, ¿no? Pero si uno piensa, uno navega en Internet porque sabe leer también. O sea, la escritura es la herramienta básica. Entonces, bueno, esto para hablar como de la maravilla que es usar lo que sabemos y tenemos de nuestra conciencia escrita para ayudar a hacer conexiones con nuestro mundo interior y con lo inconsciente. A mí me encanta porque te oigo y es una invitación es como tener conciencia de que tenemos ladrillos y es una invitación bueno, a construir, a sentarnos a construir desde esos ladrillos que tenemos, ¿no? Entonces, me encanta. No sé si Felipe, si hay alguna pregunta, algo que quieran como profundizar o como amplificar. Listo. Bueno, hoy hemos tenido una audiencia robusta que nos ha acompañado esta noche. Han dejado comentarios muy calurosos, efectivamente hay preguntas. A mí bueno, les agradecemos desde muchos niveles esta amplificación y bueno, el mostrarnos cómo la riqueza de la escritura. Recuerdo mucho una frase de Francis Bacon que decía que la lectura hace el ser humano completo, pero la escritura preciso. Y este tipo de conversaciones pues demuestra que también no solo es precisión, sino profundidad. Y yo estaba muy conmovido porque has usado la metáfora de la urdimbre. Yo tuve en mi formación en España una profesora muy buena de psicología analítica que utilizaba constantemente esta metáfora donde estos grandes hilos en donde se empieza a formar un telar, ¿no? Como lo que vertebra el telar y le da una vida, pero que le da una estructura. Y ella usaba mucho la palabra urdimbre para referirse sobre todo a las urdimbres arquetipales, de cómo en ciertos lugares se van constelando arquetipos de distintas maneras, en distintas imágenes. Y hay algo que muy sincrónicamente me llama mucho la atención. Ella decía que en Medio Oriente, la urdimbre de los arquetipos de Medio Oriente, el arquetipo estaba en la palabra, mientras que nosotros más pertenecientes a veces al occidental, el arquetipo estaba en la imagen. Entonces, por ejemplo, uno mira los palacios nazaríes o las mezquitas, uno ve que casi no hay referencias pictóricas, sino puras palabras, puras, mientras que en lo occidental vemos mucho más la imagen. Entonces acá me gustaría preguntarte, ¿tú sientes que lo pictórico y lo escritural son herramientas para llegar al mismo lugar? ¿O cada una puede usarse para llegar a más bien a lugares distintos del alma? ¿Tienen propiedades intrínsecas distintas o en última para cada persona nos van a llegar al mismo tema de la conexión con el self, por así decirlo? Uh -huh.
Bueno, lo primero que te diría es que muy interesante esto que me nombras de la urdimbre, porque interesante que creo que es que el tejido ha sido una metáfora de la existencia y del misterio de ella, porque pues con estas simples dos hilos verticales y horizontales se arman todos los tapices y tejidos de la mayor complejidad, entonces como que muestra cómo esta combinatoria de dos hilos eh, generan toda la posibilidad, digamos, de la variedad Ujú. humana, eh, así como de la variedad de telas, ¿no? O sea, es como si casi cada uno fuera una tela también particular y en la tela queda inscrita, así como en los mayas, la historia, ¿no? Y por eso la tela maya y el huipil se teje para vestirse, pero además se teje para hacer la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, esto que me comentas, luego me cuentas más este tema de las urdimbres arquetipales, porque claro, cuando yo hablo de urdimbres de hilos invisibles, estoy pensando también en una urdimbre que no se ve, pero que está siendo la que constituye la base arquetipal de nuestra vida. Y sobre este tema de la escritura y la imagen y la escritura, eh, no sé si te correspondo con esto, pero creo que además incluso ya los estudios de neuropsicología muestran cómo se activan partes de nuestro hemisferio distinto. Entonces, efectivamente, yo creo que eh, parte de la idea de usar la escritura y el color es permitir un ejercicio de autorregulación donde muy intuitivamente sea tu propia psique la que diga qué es lo que favorece en ese momento el trabajo. Y es muy interesante porque uno ve cómo hay personas que escriben mucho, otras personas que pintan mucho y otras personas que por momentos pintan o por otros momentos escriben. En el ejercicio, por ejemplo, que hemos hecho, porque esto lo trabajamos con jueces, con abogados, además que dictaminan sentencias sobre otros, por supuesto tienen la escritura como una herramienta de sus vidas, pero cuando yo veía a estos jueces de la República pintando con colores, me moría de la emoción y de la ternura, pero yo los veía felices usando el color y yo decía, esto es una necesidad humana. Digamos, estos personajes que tienen que con una sentencia determinar la vida y la muerte de otros, su libertad finalmente o su reclusión, eh, necesitan también pintar. Entonces, digamos que esto está visto como, digamos, probablemente esto es una combinatoria entre hemisferios que ayuda también que se haga puentes y que en esos puentes yo creo también se va construyendo integraciones en la línea de poder encontrar cómo coopera, digamos, la conciencia con lo inconsciente, es como lo que yo te diría. Eh, no sé si respondo tu Sí. pregunta. Sí, Me sí, la, me la maravillosamente respondes. bien. Me la respondes y me encanta el sustrato neurobiológico que le aportas. Ok. Patricia Ramírez pregunta, en esta urdimbre de lo profundo, ¿la escritura de los sueños tiene una metodología especial? Sí, sí en un sentido, pero digamos que para mí es tan obvia que yo siento que no es nada muy especial, pero digamos la puedo compartir. Lo primero es empezar a darnos cuenta que el registro de nuestra vida no es solamente el registro de los días. Usualmente los diarios son registros de nuestros días y son registros de lo que pasó en el mundo, o sea, cómo yo estuve, a dónde fui. El registro aquí diario es un registro de cómo estoy yo, mi mundo interior en el día a día. Entonces, no es una mirada de lo que pasa en el mundo, sino de lo que me pasa a mí en relación con lo que pasa en el mundo. Y no es solamente de los días, sino también de los sueños de la noche. Entonces, para eso lo primero que invitamos siempre es a tratar de recordar los sueños. Si no los recordamos, a simplemente convocarlos, invitarlos, acostarnos pensando, quiero recordar mi sueño mañana cuando me despierte, y a tratar de hacer un registro de sueños muy recién levantados. A todos nos ha pasado que nos levantamos con el sueño claritico, pasa media hora y tenemos una pizca de sueño y se nos ha ido porque pues ese es finalmente el despertar es un momento muy particular
como la aurora o como el crepúsculo, donde uno finalmente va como emergiendo por allá de lo profundo. Y es allí donde puede mejor tratar de recordar el sueño. Entonces, la otra invitación es despertar despacio y tratar de preguntarme cuando aún no he abierto mis ojos, ¿qué estaba soñando? ¿Qué soñé? Y si se puede hacer el registro del sueño, ahora algunos de mis pacientes igualmente lo que hacen es que lo graban, o sea, usan el audio para grabarlo. Yo siempre invito a que luego lo escriban, porque yo siento que la escritura y incluso diagramar o dibujar el sueño da un paso más a ese trabajo, nuevamente, de la oralidad a la escritura. Y una vez uno ya tiene un registro de sueños, para trabajar en los sueños uno necesita tener un registro de sueños. Y la forma como lo estamos llamando ahora no es trabajar los sueños, sino ahondar en los sueños. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos caminos para trabajar en los sueños, cada uno es el que lo hace individualmente. Uno es trabajar en un sueño en particular que llame nuestra atención. Hay sueños que nos generan una emoción en particular sobre los cuales queremos trabajar. Entonces, una posibilidad es hacer todo un trabajo con ese sueño, pintándolo, pintando elementos importantes del sueño, dialogando con esos elementos, preguntándole a los elementos qué haces en mi sueño, qué mensaje me quieres dar, qué me quieres decir, río caudaloso o montaña gigantesca, es decir, uno puede dialogar con los elementos del sueño, no solamente con las personas, sino con todos los elementos del sueño. Entonces, un trabajo puede ser con sueños individuales y el otro trabajo que es muy interesante es con una secuencia de sueños. Entonces, cuando uno tiene ya un diario de sueños, uno puede tomar los sueños de varios meses incluso y empezar a mirar y entrar en esa secuencia. Muchas veces empieza uno a darse cuenta que hay sorprendentemente hay un hilo conductor en una atmósfera, en un personaje, en una emoción. Y cuando entonces uno vuelve a la secuencia de sueños, hace un trabajo ya no sobre un sueño en particular, sino sobre lo que llama la atención de la secuencia. Y se trabaja entonces la secuencia de los sueños. Esas son las dos maneras, es decir, recordarlos, registrarlos, registrarlos cronológicamente, escribir la fecha, si uno puede poner elementos de contexto, porque muchas veces el contexto ayuda, y luego trabajarlos individualmente o en secuencia de sueños. Buenísimo. Bueno, hay unas preguntas que tienen un lenguaje más poético que las otras. Entonces, trataré de adaptarme al estilo de esta pregunta. Entonces, bueno. María Teresa Machado Brusual pregunta y comenta. El trabajo que hacemos con nosotros mismos, al escucharnos internamente en esa experiencia, encontramos guía, paz. Y a lo escrito, ¿cómo podemos volver a leerlo? La historia. ¿Se ve? ¿Entendemos significados o encontramos un hilo? ¿Cómo lo ves, Mónica? Bueno, gracias, Tere, por hacer esa pregunta, porque además ese es un elemento importantísimo que es la relectura de lo que escribimos. Hay que dejar que eso se repose, o sea, el material que escribimos en nuestro proceso de escribir en este diario se va haciendo, pero usualmente los cierres son relecturas de nosotros mismos. Entonces allí, y a mí me encanta porque son los momentos de la sorpresa. Yo realmente me encanta ver las caras de las personas cuando se están leyendo porque realmente entran muchas veces en estados como de a qué horas yo ya había soñado esto, a qué horas yo ya sabía esto que había olvidado, y más cuando han pasado unos meses, o sea, si yo dejo pasar unos 4 o 5 meses y vuelvo sobre lo que he escrito, yo lo que digo es, digamos, por ejemplo, ProGov tiene un método muy particular. ProGov indica, lee este ejercicio, luego en esta sistematicidad, él combina ejercicios, ¿no? Entonces tienes que leer este, luego lees este, y ahí concluyes. Digamos que en la manera en que lo hacemos más recientemente nosotros,
es más dejándose guiar nuevamente como por la intuición, donde uno quiere detenerse, pero sí es volver a recorrer lo que haya uno registrado. Y allí es dejarse como interpelar por lo que pinté, por el color, por lo que llama mi atención, por de pronto volver a detenerme en un sueño. Y lo que es muy importante es en ese momento también recoger esos hallazgos, porque son realmente hallazgos importantísimos, porque empiezan a hacer conexiones. Allí es donde uno empieza a decir, uy, claro, yo esto no me había dado cuenta cómo se repite, o yo no me había dado cuenta de cómo yo ya sabía esto que creía apenas estar aprendiendo ayer y resulta que lo escribí hace 2 años. Entonces, esa relectura es parte importantísima del proceso de integración en la conciencia de lo que hemos escrito. Incluso Jung no lo dice, y es que el trabajo no termina si no nos confrontamos ética y moralmente con lo que nuestro mundo interior nos ha dicho, porque muchas veces nos confronta de la peor o mejor manera posible. Es decir, allí tenemos que respondernos a nosotros mismos preguntas fundamentales de nuestra vida. Y eso se produce cuando nos releemos. En la relectura surgen el método es releernos y revisarnos, por supuesto, en la atmósfera de silencio, de apertura, de estar dispuestos también a escuchar incluso lo que no queremos oír, porque muchas veces no nos queremos oír a nosotros mismos. Entonces, Ujú. el diario nos ayuda a no hacernos trampa. Ok. Bueno, Elinor Sessin pregunta, ¿existe algún trabajo escrito de la ponente? ¿Tienes algún artículo, libro, publicación? Bueno, pues está en camino este trabajo que les estamos compartiendo, que es como llevar un diario como telar de la vida. Y bueno, la idea es que sea un material que además de acompañar un curso virtual, va a ser un manual de trabajo. Esperamos que para el año entrante ya esté. Hay un material que yo escribí hace años que se encuentra, que se llama Autobiografía y Mito Interior, que lo encuentran por Google muy fácil escribiéndolo así. Es la introducción y creo que la primera parte de mi trabajo de maestría en literatura, que se llamaba Tejiendo una vida, en una novela autobiográfica de La Flor de Lis de Elena Poniatowska. Ahí yo pienso que hay pistas como claves de eso. El año entrante también el Journal of Analytical Psychology va a publicar la ponencia sobre crear nuestros propios libros negros, llevar un diario como telar de la vida, que fue una ponencia que presenté este año en un evento que hizo el Journal y que saldrá publicado el año entrante también. O sea, pareciera que es el año entrante, lo nuevo va a salir allí. Entre tanto, autobiografía y mito interior puede ser un camino en el que pueden como leer, digamos, la arqueología de este trabajo, que es más el cercano a lo literario. Súper. Qué buena noticia la de este manual y bueno, este curso y todo lo que se avecina. Seguro va a salir algo buenísimo de ahí. Bueno, Mariana Gosaín pregunta, de acuerdo al método que se ha expuesto, ¿es recomendable de alguna manera forzarse a escribir cuando ha sucedido un evento muy doloroso? ¿Se pensaría esta dificultad como una resistencia? ¿Qué se sugiere ante estos momentos? A ver, yo siento que frente a un evento muy doloroso, eh, no vale la pena forzarse a nada. Digamos que ya el dolor es suficiente esfuerzo por cargar y ya el dolor está haciendo su tarea. Entonces, hay que confiar, creo yo, en que ese sufrimiento o ese dolor eh, está puliendo el alma, o sea, está haciendo su trabajo de finalmente permitir que ese diamante eh, se esculpa.
¿qué hacemos nosotros todo el tiempo mientras guiamos los ejercicios? Y es que invitamos como a recordar que lo único importante no es lo positivo o lo bonito que nos ha pasado o lo satisfactorio, sino que muchas veces en lo difícil, incluso en lo que ha sido eh, un fracaso, podemos tener nuestras más grandes aprendizajes. Entonces, sí digamos que la mirada está en que aprendemos tanto de los logros como de los fracasos, tanto de las dichas como de las tristezas. Mm, y cuando reconocemos que hacen parte de la vida ambos aspectos, empezamos a permitirnos, digamos, gentil y suavemente, sin forzarnos, a reconocer que ahí también hay tesoros gigantes. Entonces, digamos que ninguna experiencia dolorosa o traumática se, se repara por decreto o se repara forzando algo. Al contrario, o sea, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser como muy respetuoso también de la propia posibilidad de uno. Si uno siente que pintar o escribir al respecto, naturalmente lo hacemos, como ya lo había comentado Eduardo. En todas las rupturas amorosas y tusas que hemos vivido, hemos escrito como una manera de hacer catarsis, hemos mandado cartas imaginarias, hemos mandado mensajes. Eh, yo ahora recomiendo muchas veces, bueno, en el blog de notas, toma nota de lo que quieres decir, pero no lo tienes que decir, sino es una forma de írtelo diciendo y hacer un diálogo interior. Entonces, puede ser un camino maravilloso para trabajar una experiencia dolorosa, cuando yo sienta que finalmente eso me ayuda de alguna manera también como a elaborar y a resignificar la experiencia. Bueno, y como última pregunta de la noche, Ángela Plaza pregunta. Quería preguntar cómo se puede llevar una persona a la escritura terapéutica mientras se llega a un proceso más profundo como el que propones. Bueno, la gran ventaja es que la humanidad ha escrito y ha llevado diarios y eso uno lo nombra y la gente ya sabe a qué hace referencia. O sea, yo lo que hago es que dependiendo de la cercanía, animo a mis pacientes cuando siento que puede ser un camino que les es propicio a empezar a llevar un registro de sueños, a empezar a llevar un diario de sueños, o a empezar, por ejemplo, a usar el color. El color es un camino muy interesante de expresión de emociones, porque el color ayuda muchas veces. Uno tiene una rabia que es como entre roja y café y otra rabia que puede ser más negra, no sé, o sea, como que hay un camino que uno puede explorar de cómo está uno mismo a través de expresar con el color. Entonces, yo animo mucho a usar el color y la escritura eh, en momentos en que las personas están como con una carga emocional muy grande que no saben dónde poner, ¿sí? Y entonces muchas veces, eh, yo no sé si es que a uno lo encuentran, uno lo encuentra las personas que son afines a ese tipo digamos, de metodologías, pero yo termino encontrando que hay personas que naturalmente uno les da una pequeña idea y es registra lo que estás sintiendo, cómo te sientes, pero hazlo de una forma, usualmente, ¿cuál es la clave? Hazlo siempre dándote un espacio, digamos, de respeto a eso que vas a hacer. Entonces, date un tiempito, pero date un tiempo de verdad. Primero respira, instala el silencio, escucha lo que surja desde adentro. Es decir, es más una invitación casi que hacer una imaginación activa con la emoción y luego de hacerlo, regístralo. Y entonces allí se empieza a encontrar una manera y la gente se emociona y me manda fotos del color que compró y los pasteles que compró, porque empieza a ser como un juego, o sea, es como una emoción. Ya obtengo un espacio donde poner todo esto que me está pasando, y empiezan así a llevar su propio trabajo
de escritura y dibujo de su mundo interior. Es decir, los animo a hacer sus propios libros rojos, para no ser tan ambiciosa, sus propios libros negros, porque ya el maestro pues tenía su nivel de pintura y de escritura. Bueno, Moni, yo te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado esta invitación y por esta deliciosa conversación, porque realmente fue una delicia. Me conmueve profundamente el cómo has aterrizado este camino, cómo yo te oigo y la imagen que me venía era frente a un paseo que muchas veces uno invita, ¿no? Bueno, vámonos a la montaña o vamos a hacer este paseo hacia la playa y aquí nos vamos a encontrar con... Yo te oigo como quien ha desarrollado una maestría y la posibilidad de guiar, y entonces hay un mapa de hacer ese paseo y un mapa que tiene el menú que trae, el mapa que tiene las opciones que trae y un poco la orientación de cómo se construye esta tridimensionalidad. Entonces te agradezco muchísimo que hayas compartido este trabajo. Me parece que es valiosísimo. Creo que nos quedamos con hambre y con entusiasmo de ver salir este material y empezar a aproximarnos a él, empezar como a ayudarnos a esta construcción. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, y tu generosidad y tu claridad. Yo siempre, bueno, los que no nos conocen, yo siempre digo que a mí me encanta oír a Mónica porque Mónica es de las personas que habla con una precisión que a mí me parece que es una delicia. O sea, entonces, de verdad que ha sido muy rico. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación y gracias por eso que me dices, porque yo a veces siento que me enredo hartísimo, entonces es increíble que el enredo está por dentro y entonces hace todo el proceso interno para lograr comunicar hasta donde sea posible una experiencia pues de lo invisible, ¿no? Que finalmente también es lo que nos constituye humanamente, creo yo, como esencial. Entonces, qué rico compartir con todos esta experiencia y bueno, igualmente no sé, Felipe, si es posible compartir mi correo electrónico, si alguien quiere Claro. preguntarme, pues yo esto me encanta igualmente como una posibilidad. Entonces, no sé si por el chat tú podrías compartir el correo electrónico o bueno, Claro, si quieres lo puedes decir y cualquier cosa lo volvemos a poner en el chat, pero lo ok, puedes decir y la gente igual esto también tiene diferido, la gente puede volver a ver la repetición y entonces ok, pueden anotarlo. bueno, Si quieres dilo y lo listo. ponemos también en el chat. Monique, terminado en C, Pinilla P, @gmail.com. Ese es mi correo. Perfecto. Buenísimo, Mónica. De verdad que Mm, otra vez muchísimas gracias. Bueno, a Felipe un millón de gracias también por estar aquí estructurando el espacio y permitiendo que este diálogo se dé y haciendo el puente bueno, con todos ustedes que nos ven y que nos siguen, que como bueno, insisto y cada vez y siempre lo repito y siempre lo insisto, estos espacios y vamos a llamarlo así como ejercicio de estar pensando en traer personas que nos aportan, personas que nos permiten entrar en las profundidades del mundo interior, es realmente para ustedes y gracias a ustedes. Quería comentarles que con Mónica terminamos esta serie de conversatorios. Vamos a tener un conversatorio la semana que viene que ya no tiene que ver con el ciclo de Jung y la vigencia del pensamiento junguiano, sino vamos a tener a Víctor Krebs, que creo que lo conocen ya varios de ustedes porque nos ha acompañado en diversas ocasiones, un gran amigo de la casa, un filósofo peruano que acaba de publicar su último libro que se llama Virtualidad Humana y Vida Digital. Lo publicó con Richard, con un gran amigo también, que entonces en el libro amplifica
la investigación que se ha hecho sobre estos temas de virtualidad de vida digital a partir del marco del psicoanálisis y de la filosofía. Entonces los invitamos para el próximo miércoles, donde vamos a estar conversando con Víctor sobre su último libro, y con eso cerramos este espacio de conversatorios antes de entrar en unas merecidísimas vacaciones. Creo que todos estamos con la lengua afuera ya, entonces nos vamos a tomar unas 2 semanas, o todavía no recuerdo si es 1 o 2 semanas, para volver a iniciar el próximo ciclo, que ya lo tenemos, que ya lo estamos armando, que va a girar en relación a qué nos hace ir a psicoterapia, ¿no? Un poco una pregunta que parece que tiene una respuesta muy simple, pero es increíble el poder ahondar en lo que nos lleva en un momento determinado a querer hurgar en nuestra complejidad psíquica, y lo vamos a hacer de la mano de bueno, un equipo de psicoterapeutas que estamos escogiendo muy rico. Entonces, nuevamente, gracias a todos por estar acá. Gracias, Moni, por esta deliciosa encuentro. Y bueno, Felipe, y nos despedimos hasta el próximo miércoles, donde vamos a estar entonces con Víctor, hablando de su libro que está todavía, lo acaban de sacar así de la imprenta. Entonces, esto es casi que una premicia. Entonces, bueno, están cordialmente invitados. Bueno, nos despedimos y nos vemos pronto por acá, entonces otra vez. Chao, chao.